Hoy vamos a ver un tema muy importante, sobre todo interesante respecto a la transmisión de acciones cuando se habla dentro de un núcleo familiar en una empresa de una familia. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Te anticipaba un poco en la pequeña sinopsis que te presenté de ese tema tan interesante que en sí la transmisión de títulos accionarios es complejo y tiene sus cuidados, mayormente en las empresas familiares que ya tengan instalados un protocolo familiar. Y bueno, para eso pues siempre invitamos expertos y pues ahora tenemos de nueva cuenta al maestro Alejandro Guerrero. Carnal, Adrián, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. La verdad que si hubieran escuchado cómo me estaba platicando la exposición de esta entrevista y las otras dos, y la verdad que muy bien como la planteaste, y vamos a ir desarrollando el tema porque siempre en los títulos accionarios es un tema, de manera así contexto para dejarte ya hablar, se vuelve todo un problema, porque de repente ni hay contratos, o el contrato se hace con la asamblea, en la asamblea se hace una mezcolanza, Claro. y más cuando de repente no vas con el fedatario, con un asesor. No quiero decir que los contadores, porque también soy contador, de repente quieren hacerla de abogados, hay que tener una preparación y pues es un tema, y ahora pues empresas familiares son fibras bien sensibles. Sí, claro. Y bueno, Alex, pues vamos empezando ahora sí a dar ese contexto, particularmente qué cuidados hay que tener en generar una transmisión de acciones. Claro que sí. Gracias, Adrián, nuevamente por la invitación, un gusto estar con todos ustedes, los que nos están escuchando. Este tema lo volvemos a retomar, y digo retomar porque en algunas cápsulas pasadas estuvimos hablando del Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas que salió este año 2025. Y de ahí empieza o se habla de la práctica o el tema de la empresa familiar en México. Dentro de estos temas vamos a tocar un poco, porque es un tema súper abundante, la transmisión de acciones conforme al protocolo familiar. Pero empezamos con cuestiones básicas. Igual, dijimos que íbamos a empezar a hablar de sociedad anónima, igual sus subtipos, SAPI, SAP y SAPIP es lo mismo, las SAS un poco parecido también. Recordemos que en estas sociedades anónimas es una sociedad capitalista por excelencia. Y me refiero a capitalista porque lo que realmente importa, hablando del tema societario, es el pago de las aportaciones. ¿Por qué explico esto? Primero hay que tener en cuenta cómo se puede considerar a una persona accionista. Y el primero es que pague sus aportaciones dentro del capital social. De acuerdo a los estatutos. Exactamente. Si hacemos un capital social de 50,000 pesos, 100,000, 1,000,000, aumentamos. No porque aparezcas en el acta ya eres accionista. Puedes aparecer en el acta, tocaremos el tema más adelante, ojalá nos dé para otras sesiones. Completamente. Puedes aparecer en el acta, pero no se te va a considerar si no las pagas, hay acciones condicionadas, etc. Entonces, primero tenemos que pagar nuestras aportaciones. Segundo, una vez que paguemos las aportaciones, aquí nace el tema central que vamos a estar platicando, es que te emitan tu título accionario. Tu título accionario es un documento. Digo documento porque todavía se regula en físico conforme a la ley de las sociedades mercantiles, donde se acredita que eres accionista. No vamos a tocar los requisitos, pero con eso ya acredito que soy accionista. Y el tercero, aparecer en el libro de registro de accionistas. Entonces, teniendo esta parte, ya me considero accionista dentro de una sociedad anónima. Al tema que venimos a platicar es, dentro del protocolo familiar, una parte importante es cómo se van a heredar o transmitir esas acciones. Entonces, antes de poder transmitirlas, tenemos que cumplir con estos requisitos. Y obviamente, pues, checar que nuestras asambleas estén debidamente realizadas, que coincida el cuadro accionario con lo que es la realidad. Me he encontrado en un mundo de diferencias entre que transmitieron acciones, luego no estaban registradas, no surtieron efectos, no se reconocieron dentro de la asamblea. Entonces hay que poner ese orden de primera mano dentro del protocolo para poder hablar ya de la transmisión de las acciones. Ahora sí, tema transmisión de acciones conforme al protocolo familiar, hay diferentes mecanismos, ¿no?
está pues que se firmen los títulos accionarios, porque es un título valor que permite la circulación. Se puede hacer un endoso y aquí están tus acciones, hijo. Pues qué padre. Otra es conforme a estatutos, lo que estábamos hablando hace ratito. Hablar de las clases y tipos de acciones que hay. Clase Serie A, Serie B, Serie C, N cantidad, dependiendo lo que acuerde la familia o acordemos en conjunto nosotros como los asesores, y la forma en que se van a ir transmitiendo. Hay un tema importantísimo. A veces al fundador o los fundadores de la empresa les cuesta trabajo ya transmitirles las acciones a los hijos. Por temor. Y por temor y por desconocimiento de que pueden seguir teniendo el control. Porque creen que ya se las transmitía a mi hijo, entonces ya él va a tener el control 100% de la empresa. Pero no, hay candados legales que nos permiten transmitir las acciones, pero nosotros o el fundador puede seguir teniendo este control. ¿Y a qué me refiero? Le voy a dar acciones a Adrián, y uno, para que pueda tener el sentido de pertenencia como socio patrimonial. ¿Recuerdan que hablamos en otro de sí, es que aquí quiénes son los patrimoniales, ¿no? Sí, hay que tener presente esto que estás diciendo. La empresa familiar, lo más preocupante pues es ir incorporando las generaciones. Y todo lo que estás diciendo, pues sí, encuentras el sentido de pertenencia y logras quizás la permanencia de esa familia, pero pues, ese temor, y ahorita que nos expliques precisamente esas reglas de derechos corporativos, cómo armarlos para poder hacer esos cambios. Exacto. Algunas de las sugerencias que hemos implementado exitosamente con algunas familias es, digamos, papá y mamá se quedan con el 50%. Y digamos que son 5 hermanos. A cada uno de los hermanos les voy a dar el 10% de las acciones. Para que ya puedan tener este sentido de permanencia y ya se sientan parte de la empresa como tal o de la sociedad. Pero con una condición: se van a ir liberando en el tiempo. ¿Cómo es eso? Porque lo que queremos evitar es que ya sean accionistas y las vendan, o ya se vayan con sus acciones y que le echen ganitas. Exactamente, que se las ganen, ¿no? En pocas palabras, que les cueste. Entonces, el primer año de ese 10% se te va a liberar únicamente el 2%. El próximo año, un 4%, un 6%, un 8%, hasta el cuarto, quinto año que se libere el 100% de su 10%. ¿Y por qué se hace esto? Porque ha pasado, y es muy importante mencionarlo, el hijo cuando adquiere estas acciones puede que no tenga una madurez todavía para poder usar la cachucha de accionista, porque ya puede formar parte del consejo. Recordemos que es un derecho que tienen los accionistas, exactamente, ya sea SAPI o SA, ya tiene ciertas obligaciones y deberes también como accionista. Entonces a lo mejor todavía no tiene esa madurez, pero ya se va involucrando y como tú dices, se las va ganando en el tiempo. Ya se empieza a enamorar más de cómo funciona la empresa, y a lo mejor en el plazo que se liberan se autoconvence, los que ya están convencidos que padre, pero a lo mejor el que no se autoconvence que tiene que seguir en la empresa, porque es el patrimonio que va a seguir o que tiene que seguir de generación tras generación, ¿no? Así es. Entonces se pone esta cuestión para poderlos, se le llama como un derecho de retención, y no están obligados, ojo, eso es un tema importante. No estás obligado a quedar. Si tú te quieres ir antes, también hay una condición. Nada más no te voy a liquidar tus acciones conforme están valuadas. Porque una, ni las tienes liberadas al 100%, y dos, no es la forma. Exacto. Porque ha habido casos que dicen, ya, ahorita me van a liquidar las acciones, y adiós. Sí, pero ¿qué crees? Dentro de un convenio entre accionistas que firmamos, la liquidación de las acciones es a 10 años. Porque se te va a dar mensualmente tal cantidad. Entonces empieza a ver que hay un rompecabezas bien armado. Y ya se la piensa, ¿no? Sí. Y el papá ya tiene la confianza. Dice, que puede controlarlo. Exacto. Sí, es que ese tema que estás diciendo, Alex, pues es común, digo, como padre, pues lo vas viendo en diferentes situaciones de la vida, no necesariamente en un tema societario, pues buscas sentirte seguro, y ahorita lo que estás diciendo, pues de esa manera como papá, pues puedes sentirte tranquilo de que tus hijos, pues si uno no quiere se va a ir, pues está bien, se le paga, sí, pero eso puede ser el punto de discordia con nosotros,
porque ella se fue con su dinero, ya se viajó, ya hizo lo que sea, y tu papá me estás dejando aquí, me estás pagando un porcentaje, empieza a ver ese sentimiento de inequidad, y eso que dices de que se pague a 10 años, ¿qué haces? Pues tomando el ejemplo, sí, claro, se empata con la posibilidad de ingreso de los que son accionistas, pero acá hay permanencia, aquí ya salida. O sea, esas son las fórmulas que están padres porque mantienes esa igualdad cuando estamos hablando de hijos. Y un tema importantísimo, no ven que puedes capitalizar la empresa. Eso también es... O sea, traen el flujo, más no quiere decir que lo tengan ahí guardado y toma, o sea, lo traen inversiones, lo traen otro inmueble por crecimiento, o sea, es todo un tema que se tiene que ir siguiendo. Como es el código, por una debida diligencia, exactamente, tiene que tomarse esa consideración, aunque parezca esa solvencia, no puedes tomar una decisión tan atrevida. Es correcto. Sí, entonces, a ver, Alex, entonces, llevando esto así, de esta manera, platicábamos hace ratito, ¿no? Oye, yo papá, pues a lo mejor ya en dado momento, pues yo me voy a quedar con mis hijos y ellos se van a quedar con el 80% y yo con el 20%. Una mayoría, pues, entre ellos dos me hacen bullying y pues, ¿vale? Entonces platicamos de coartarle derechos. Yo te platicaba el tema de pues, la Golden Share, que pues, se lleva inmerso el derecho de veto ante circunstancias de transformación muy, muy puntuales. Tú mencionabas otro para poder seguir teniendo el control. Voto necesario, las acciones de voto necesario. Exactamente, entonces de esa manera pues ya tenemos el control, pese a que ya la producción y generación del movimiento de la empresa lo llevan los hijos. Yo como papá sigo teniendo esa determinación y eso se me hace... Ese derecho de preferencia, ¿no? Ese derecho que el fundador puede tener tanto como para vetar ciertos acuerdos que puedan ir en contra de él o en contra de la propia empresa. ¿Y por qué en contra de la propia empresa? Caso de lo que estamos comentando, son 5 hijos. Uh-huh. Uno, bueno, el más grande tiene una familia ya mucho más consolidada. Qué padre, 3 hijos más, ¿no? Luego el que le sigue o la que le sigue, pues no se ha casado y no se piensa casar. El otro, pues ya se divorció, tuvo o no tuvo hijos. Y los 2 más pequeños a lo mejor andan en el noviazgo. Uh-huh. Entonces, es el ciclo o la temporalidad en la que está cada uno tiene preferencias diferentes. Uh-huh. Entonces, el más grande sí va a buscar consolidarse, yo, la empresa, aquí me quedo. Uh-huh. Y a lo mejor el más pequeño, a mí ahorita denme lana, me voy con otro amigo. Entonces, es lo que se trata de cuidar. Tampoco los vamos a tener para siempre. Nada más que vean qué es la empresa, que se involucren, que participen en estas asambleas y que sean conscientes que tienen un patrimonio que los padres le están dejando. Sí. El más grande, como ya tiene hijos, él ya ha juntado una conciencia diferente y está pensando también en sus hijos, en bebés. En su sucesión propia. Exactamente. A lo mejor me ha pasado de casos concretos de un caso donde uno de los hijos se divorcia, tiene novia pero no quiere tener ya hijos. Y dice, ¿y qué va a pasar con mis acciones? Si se las doy a mis sobrinos, ya se mayoritaron entre unos y otros. Se acabó el jueguillo, sí. Oye, pues a liquidárselas, ¿no? ¿Pero a quién? Tú, ahora sí que tú vas a decidir a quién. Sí, pero para eso pones tus fórmulas, ya sean estatutos o bien decías los pactos para sociales, para poder tener ese tipo de previsiones, porque en muchas ocasiones hay fórmulas que la vida nos va presentando y no las habíamos planteado. Correcto. Creo que esos problemas sin fórmulas son los que debemos de acordar, los que sean compatibles con estatutos y los que no con pactos entre socios. Y esos son los acuerdos que hablamos, que hay tres tipos de acuerdos, ¿no? El verbal, primero vamos a estar de acuerdo y papá o mamá tienen que dar el manotazo de así es porque es mi empresa y así la formé y es la manera en que se las voy a estar transmitiendo. Uh-huh. Entonces ya se ponen de acuerdo verbalmente. El segundo es empezarlo a poner en papel, ¿no? Para que estamos hablando entendido. Y el tercero, que tenga la fuerza legal. Así es. O sea, eso es una evolución necesaria, inclusive evolutiva para el propio núcleo familiar, ¿no? Para que podamos ir llevando acuerdos. Es lo que platicamos como la vez pasada también lo del gobierno corporativo. O sea, no necesariamente tienes que implementar un consejo formal y materialmente hablando. Podemos empezar con consejos consultivos y irle dando una materialidad uh-huh. hasta que tenga esa fuerza y ese peso legal que para todos los temas sea fuerte. Entonces, recapitulando un poco lo que estuvimos hablando, formas, el tema que nos ocupa, transmisión de las acciones conforme al protocolo familiar, es como traje la medida, insisto,
Puede haber desde un tema sencillo de que aquí están los títulos, los firmo y se los doy a mi hijo. La empresa estaba muy preparada para ese momento. El segundo es, conforme a los estatutos, cómo se van a ir transmitiendo esas acciones. 3, alinear los testamentos como tal. Sí, es que son documentos que a veces te sorpresan. Fallece alguien y no hay testamento. ¿Cómo? Ya, en otra ocasión lo platicaremos, pero esta previsión que estás hablando, pues es un armado armónico entre estos documentos para tener realmente una tranquilidad en las empresas, y sobre todo también hay que verlo del otro lado. Soy inversionista, ángel capitalista, como quieras llamarte, voy a entrar a una empresa que sé que es una familia, pues voy a pedir que la familia esté ordenada. Claro. ¿Sí? Y entre esos órdenes ya estás diciendo los documentos mínimos que tiene que haber y todo el proceso, por llamarlo de alguna manera, del protocolo familiar que debe de pasar para yo como inversionista sentirme tranquilo de que entre las familias no se van a pelear. Correcto. Y Fed, un tema, no, es que hay para... Me queda clarísimo, Alex. Un tema de lo que mencionabas, de que puede llegar un inversionista sabiendo que es una empresa familiar. La familia tiene que tener bien clara con qué cachucha está jugando. Ahorita estamos hablando de la cachucha, por así llamarlo, de cuando es el patrimonial, es el accionista patrimonial. Luego puede tener la cachucha del consejero. Y luego del director o gerente, o a lo mejor no gerente, ¿no? Puede haber uno que sea accionista y la verdad, él nada más quiere un sueldo fijo mensual y es, no sé, de X puesto, ¿no? Puede haber otro donde dice, yo tengo la capacidad de sacar las riendas de la empresa. Entonces, ahorita empezamos hablando de la parte patrimonial, pero todo eso también forma parte del patrimonio, del protocolo familiar. Sí, es que es interesantísimo. Estamos apenas empezando a ver esto con Alex, y la verdad, pues es que está muy bonita esta materia y tenemos que irla explotando, y pues es muy profunda. Creo que alguna vez una firma de las 5 grandes, son 4, pero hay una quinta que se cuela por consideración en este tema sobre todo, hizo una presentación para un cliente que hizo una reflexión, dice, al rato tu accionista que está aquí, ni siquiera lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque puede ser el yerno de tu hija, el esposo de tu hija, fallece, tu hija toma su lugar el yerno se casa con otra persona, igual fallece también tu yerno y entra otra persona. Cuestión de un par de años, sí, claro, ni siquiera sabes que existía. Entonces, todas esas previsiones, con lo que estás diciendo, es muy importante. Es por eso la importancia de esto que estoy diciendo. Ya habrá otra que hablemos de los cuidados para la transmisión, para restringir la transmisión. Exactamente. Pues mira, Alex, pues la verdad que nos faltan otras 2, hermanito. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. La neta que nos gusta, la neta que estamos haciendo buena química. Me gusta mucho. Y cualquier cosa, de verdad, dentro del canal, pongan las dudas, que Adrián nos las transmita, las podemos comentar y con mucho gusto. Es un tema bien interesante, súper especializado, y que ocupa a todas las empresas familiares, o sea, más del 90 y tantos % de lo que mencionabas la vez pasada. Sí, pues bueno, pues ya saben, ya lo dijo él, tiene el canal abierto, y bien, con esto nos retiramos. Ya saben, síganos en redes sociales, si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.